si podemos nosotros darnos cuenta de que hay dos personas nada más en el mundo entero, dos líderes en el mundo entero que están resistiendo la agenda global. Por un lado está el presidente Trump, que le han declarado la guerra y que por todos los medios van a hacer lo imposible para poder impedir que él se reelija. Independientemente del carácter de este personaje por el expresidente Trump, él está resistiendo completamente la agenda global en Estados Unidos. Y por otro lado, en el Medio Oriente tenemos a Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu ha decidido desde antes que fuera reelecto que él iba a bombardear a Irán. Él está consciente, él proviene de un padre militar, de hermanos militares. Cuando fueron a rescatar a los rehenes judíos en Entebbe, en África, su hermano fue el primero en morir, el hermano de Benjamin Netanyahu. Así que él es un hombre de guerra, es un hombre militar, es un hombre que conoce claramente que la única forma en la que Israel se va a defender va a ser militarmente. Y de esa manera él ha reconocido que Irán ahora es el primer enemigo de Israel. Porque si hay alguna nación que continuamente sigue amenazando a Israel, es Irán. Entonces Netanyahu dijo, en cuanto yo sea reelegido o reelecto, voy a bombardear Irán antes de que ellos nos bombardeen a nosotros. Nada más que entramos en un movimiento, vuelvo a repetir, donde Irán ya se unió hace menos de una semana con Arabia Saudita. Imaginémonos nada más eso. Entonces ya tenemos una unión de Irán, Arabia Saudita, Siria, Irak, Rusia, China y Corea del Norte en contra de Israel. Y la India, que está unida también a esta conglomeración de naciones. Entonces todas estas naciones y Estados Unidos inclusive están tratando por todos los medios de que Netanyahu no bombardee Irán. Ahora, los iraníes, o Irán, que es la primera nación en financiar el terrorismo a escala internacional, como Hezbollah, Hamas, los Yehudas o los Yudis de Yemen, etcétera, etcétera, Hamas de la Franja Palestina, están envalentonados porque al darse cuenta que ya Arabia Saudita se unió a ellos, que Rusia y China los apoyan, como acabamos de ver en estos últimos días, semanas, que han comenzado a lanzar cientos de misiles desde Líbano, que es uno de los centros de operaciones del grupo terrorista Hezbollah, y de la Franja de Gaza. Están mandando misiles a Israel de una forma descarada. Israel lo único que está haciendo es con los escudos de hierro que él tiene, ¿verdad?, para antimisiles, detener el máximo de misiles que sean posibles. Entonces ha creado una tensión tremenda y vemos que de alguna u otra manera va a aumentar esta presión contra Israel y va a aumentar y va a desembocar en una guerra. Posiblemente la guerra que se profetizó en el Salmo 83, porque antes de la invasión que encontramos en Ezequiel 38 de las naciones musulmanas dirigidas por el rey del norte, tiene que haber una guerra anticipada de los árabes, que es el principal círculo que rodea a Israel. Así que vamos a ver solamente con el tiempo en que va a acabar esto. Claro que no nos encontramos en la tribulación, como lo vamos a mostrar en esta mañana en este estudio, pero estamos al borde ya de que todo esto termine, de que la iglesia sea sacada del mundo y que las profecías bíblicas que se cumplieron tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento continúen cumpliéndose, para que nosotros como pueblo de Dios permanezcamos alertas y estemos completamente buscando a Dios con todo nuestro corazón, buscando nuestra comunión con Dios con todo nuestro corazón, porque es el tiempo de buscar a Dios. Así es, y creo que más que nunca el consejo, ¿verdad?, que se da en el salmista también acerca de orar por la paz de Jerusalén. Creo que como iglesia también es un buen consejo, doctor Alducin, de obviamente mantener esta oración, mantener a Israel, a Jerusalén, todo lo que sucede allá en Medio Oriente en nuestras oraciones, porque definitivamente todo lo que pase ahí afecta sí o sí al mundo entero. Exacto. Así es, exactamente, ¿verdad? Israel, dice en Ezequiel 5, que es el ombligo de Dios. Israel es el ombligo del mundo. Israel es el centro, el termómetro de Dios de las profecías bíblicas. Así que todo, absolutamente lo que sucede
el blanco final es Israel. O sea, si tenemos un blanco donde disparan las flechas, vemos que el centro es el punto clave para poder determinar que una persona realmente ha ganado el campeonato de arquería en este caso. Entonces, el centro principalmente de Satanás es la nación de Israel, por lo cual Dios dice, ¿verdad?, que Israel es el centro de todas las profecías, porque todo lo que sucede alrededor de Israel tiene como blanco su destrucción final, y que es la que finalmente va a terminar con la guerra del Armagedón, que es la terminación de la semana 70 de Daniel, donde ya las naciones del mundo se conglomerarán allá en el Valle del Megiddo, en el Valle de Josafat, Joel capítulo 3, Apocalipsis capítulo 16 del 12 al 16, y donde culminará la terminación completa de todas las guerras que se han iniciado desde que Caín mató a su hermano Abel. Así es, y bueno, entonces como ustedes pueden ver ahí en pantalla hay una expresión que dice el día del Señor. Esto es parte de un documento que el doctor Alducin ha compartido con nosotros el día de hoy, así que es muy fácil, +1-469-781-1000 a través del WhatsApp, y usted ahí pone hola y el asesor virtual lo va a ir llevando al menú. En la opción de descargas, la primerita que aparece ahí después de las descargas, el día del Señor, y entonces entramos en materia, mientras la gente empieza a descargar el documento para que pueda ir siguiendo las notas del pastor Alducin. Empecemos por definir qué significa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En fin, la Biblia, cuando se habla o cuando uno lee del día del Señor, ¿a qué evento? ¿Está hablando de un evento? ¿Está hablando de algo conmemorativo como el día de Pentecostés, como el día de los tabernáculos? No, ¿de qué está hablando el día del Señor en sí, pastor Alducin? Perfecto. Todos ustedes que aman la escatología, que es la rama de la teología que estudia las profecías finales o las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento, es importantísimo que podamos nosotros determinar la etimología de las palabras y de las frases. Sabemos que la etimología es la rama de la ciencia que se dedica a estudiar las raíces de las palabras. Entonces nunca podemos entrar a una discusión, nunca podemos entrar a un debate teológico con nadie si la persona que nos está atacando o la persona que está tratando de contradecir ciertas doctrinas de la Biblia no conoce el significado verdadero tanto de las palabras en su original hebreo como griego. Y así pasa con la escatología de la gran tribulación y de la tribulación. Muy bien. La frase el día del Señor, el día de Jehová, el día de la ira de Dios, el día de la aflicción de Israel, el día de la angustia, el turbión del azote, el día de la venganza, el tiempo de angustia para Jacob, el día del aprieto, todas estas frases, todas absolutamente, sin ninguna excepción, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se refieren todas, vuelvo a enfatizar, a los 7 años de la tribulación. ¿Cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos que se menciona el día del Señor, primera de Tesalonicenses capítulo 5, el día de la ira de Dios, Apocalipsis capítulo 6, capítulo 15, la hora de la prueba, Apocalipsis 3:10, el gran día de la ira del Cordero, la ira, la gran tribulación, la tribulación, la hora del juicio. Todas estas frases en el Nuevo Testamento también están refiriéndose a la gran tribulación. Mientras nosotros estas frases las saquemos de la gran tribulación y las apliquemos a otros contextos, nos vamos a equivocar gravemente dentro de la escatología. Así que es muy importante que nosotros podamos entender claramente a qué se refiere, porque todos los escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, usaron escatológicamente también para aplicarlo al juicio o al clímax del periodo de la gran tribulación, y que dará entrada inmediatamente cuando termine al reino mesiánico o a el famoso milenio. El día del Señor es uno de los más grandes hilos tejidos a través de las profecías bíblicas, y sin un claro entendimiento de esto, el plan de Dios para el futuro sería completamente oscuro. Por ejemplo, rápidamente, después de que examinemos otros pasajes, veamos estas verdades sintetizadas en el libro de los Hechos en el día de Pentecostés, capítulo 2, donde el apóstol está refiriéndose a una cita
del día del Señor y veamos la forma como aplica o donde coloca esta frase, el día del Señor. Dice el apóstol Pedro, que es el que está hablando en capítulo 2 de los Hechos, versículo 17, pongamos mucha atención. Y en los postreros días, esta palabra escatos emera, en el original griega, escatos emera, es la misma palabra que se tradujo del hebreo al griego cuando se tradujo la famosa versión de la Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego. En el Antiguo Testamento es la palabra acharit yom, que significa postreros últimos días, y que en todo el libro de Daniel, en todos los capítulos de Daniel, donde se hablan profecías o visiones del futuro, se usa la palabra escatos yom, y aquí se usa la palabra escatos emera. Así dice Pedro, en los postreros días, o sea, en los últimos días, hay que tener en cuenta esto: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquí está citando la profecía de Joel. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ok, hasta aquí este momento se cumplió en el día de Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo, como dice, sobre toda carne. ¿Qué significa esto? Que ya no iba a ser simplemente sobre los judíos, sino que ahora Dios iba a hacer una obra asombrosa, milagrosa. El Espíritu Santo sería también derramado sobre los gentiles, porque sabemos que el tiempo de los gentiles comenzó 600 años antes de Cristo, con la cautividad de los judíos en Babilonia por el rey Nabucodonosor. Entonces, aquí Pedro está citando el día de Pentecostés, algo que estaba en el libro de Joel, que más tarde vamos a leer. Pero notemos nosotros la otra parte de la profecía, versículo 10 y versículo 9, que ya tiene que ver con el final de los tiempos. Y daré prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. La primera parte de esta profecía se cumplió hace 2000 años y se siguen cumpliendo durante todo este tiempo de la gracia, o esta dispensación de la gracia, con todos los gentiles que están recibiendo el Espíritu Santo. Pero Pedro cita la última parte diciendo: daré prodigios en el cielo y en la tierra, que se complementa con Mateo 24, 28 y 29, que está hablando de la segunda venida de Jesucristo. O sea, la segunda parte de esta profecía de Joel se cumple antes de la venida del Señor. ¿Cuál es esta antes de la venida del Señor? En tiempo de la tribulación. Así que vemos claramente que la relación y la convergencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles de Jesucristo fueron inspirados por el Espíritu Santo y no podían más que unos con otros complementarse para trazar bien la palabra de verdad. Entonces el día del Señor como tal, doctor Aldous, usted lo pone aquí como el día justamente de la segunda venida, o está hablando exactamente de todos los acontecimientos que se unen, como lo está mencionando aquí en la profecía, de que sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes dice que venga el día del Señor. Entonces, ¿cómo se acomoda entonces justamente previo? ¿Es la segunda venida del Señor entonces esto? Sí, el día del Señor, el día de Jehová, el día de la ira, el tiempo de juicio para Jacob, repito, todas estas frases que usé al principio, todas están relacionadas con un periodo de 7 años, que es las 7 años de la tribulación. En estos 7 años de la tribulación es el día del Señor, es el día del juicio, es el día de la ira, es el día del tiempo de angustia para Jacob. Es la tribulación que Jesucristo mencionó, que Pedro está mencionando antes de la venida de Jesucristo. El día del Señor son estos 7 años de juicio, el día de la ira del Cordero, que se inicia con los 7 sellos. Así que es muy importante que nosotros recordemos, siempre que veamos esta frase o que se repite intercambiablemente de diferentes maneras en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se refiere a los 7 años de la tribulación, a ningún otro periodo, porque es hasta estos 7 años de la tribulación, que son los 21 juicios
los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas del libro del Apocalipsis, cuando Dios descarga su ira sobre un mundo pecador, donde los judíos durante ese tiempo se van a convertir al final y reconocerán Romanos 11, 25, 26 de Jesucristo, Zacarías 12, Zacarías 14, y lo recibirán como su Mesías. Así que todo esto es muy importante porque es como un rompecabezas. Y cuando ya vamos juntando todas las piezas, nos damos cuenta la claridad y nos damos cuenta que podemos seguir caminando y seguir buscando más piezas, que conforme vayamos avanzando y el Espíritu Santo nos continúe iluminando otras piezas que faltan de acomodar para las profecías de los tiempos en que estamos viviendo. Así es, de hecho ya ahora que se menciona lo de las copas, ya hay algunas consultas que empiezan a hacer nuestros televidentes acerca de esto, pero antes de empezar a ver también algunas preguntas, doctor Alducin, al leer porción de la escritura en Hechos, está justamente haciendo alusión, como usted lo apuntaba, de la profecía de Joel, y en el documento que usted comparte, recuerde que usted lo puede descargar totalmente gratuito, porque así lo ha querido compartir el doctor Alducin en el WhatsApp de enlace, en descargas, el día del Señor, está el documento, usted nada más lo baja y ahí lo puede tener para que vaya siguiendo también este tema tan interesante. Y entonces usted menciona acerca de los profetas que hablaron acerca de esto, como el profeta Joel y otros que usted apunta aquí. Entonces tal vez paso algo para ampliar un poco más, irnos a estas profecías, lo que los profetas hablaron acerca del día del Señor. Claro, y conforme vayamos viendo, hay cantidad de profetas, vamos a abarcar unos pocos nada más, para poder ir desarrollando el tema e ir corroborando, evidenciando realmente lo que anteriormente acabamos de decir. Por ejemplo, Joel, capítulo 1, versículo 15. Ay del día. Veamos que en todas estas expresiones se refiere a un tiempo de angustia, un tiempo de calamidad, un tiempo de juicio, y principalmente aquí está hablando sobre la nación de Israel. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Este día, esta época, porque la palabra día, yom, en el hebreo y en mera, en el griego, se usa no solamente para 24 horas, sino también, dependiendo del contexto, para periodos mucho más largos. Así, aquí está hablando no solamente un día de 24 horas, sino de un tiempo de destrucción que vendrá. Más adelante, capítulo 2 de Joel, versículo 1, tocad trompeta en Sión y den alarma en mi santo nombre. Nada de esto ha sucedido. Nada de esto ha sucedido. Seguimos viendo claramente que es hasta el Acharit de Yom, o sea, hasta el final de los tiempos. Tiempo también a todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahí se está profetizando, ¿verdad?, como algo futuro. Versículo 11, capítulo 2 de Joel. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, y fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo?, pregunta Joel. Y luego lo encontramos en el capítulo 2 también, versículo 31, que fue lo que citó el apóstol Pedro en Pentecostés. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Vemos todos estos adjetivos: terrible, espantoso, día de oscuridad, tiempo de angustia, un tiempo en el que tiene que ser forzosamente el futuro y que corresponde a los apóstoles de Jesucristo del Nuevo Testamento. Así que todo esto que menciona Joel, ¿verdad?, pues es una frase que corrobora lo que hemos acabado de cimentar. Y todos estos eventos, por ejemplo, en Joel 2, 28 al 31, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, que es la profecía que citó Pedro. Todos estos se cumplieron parcialmente, porque cayó el Espíritu Santo, fue derramado sobre gentiles y judíos, pero falta, como dice después, antes de que venga el día del Señor, que termina el día del Señor, comienza con la tribulación
y termina con la gran tribulación, con la segunda venida de Jesucristo. El día del Señor ya no se extiende hacia el milenio. Ya en el milenio ya es un tiempo de paz, es un tiempo en el que ya las armas se van a forjar completamente para hacer armas de agricultura, como dice Isaías capítulo 2. Así que toda esta primera parte de Pentecostés y la segunda será antes de la venida de Jesucristo. El día del Señor grande, terrible y espantoso. Entonces, cuando Pablo menciona lo de la final trompeta, ¿tiene que ver también con esto, o Pastor Alducin, allá en Tesalonicenses, cuando dice, ¿verdad? ¿Tiene que ver esto? ¿Son eventos que son, por decirlo así, contemporáneos, o cómo lo ve usted? Sí, es importante también esta pregunta, Roger, porque cuando en 1 Corintios 15, 31 al 33, Pablo está citando: he aquí os digo un misterio, que no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. Recordemos algo: en la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, o lo que se conoce comúnmente en latín el raptarus, que se tradujo el rapto de la iglesia, es una doctrina que única y exclusivamente el Espíritu Santo se la reveló al apóstol Pablo. Esto nos muestra que ninguno de nosotros, como seguidores de Jesucristo, predicadores, misioneros, etcétera, etcétera, tenemos todo el horizonte de la verdad. Dios le revela ciertas doctrinas a Pablo, ciertas a Santiago, otras a Pedro, otras a Juan, como todo el amor, casi más la esencia del amor se reveló a Juan, primera, segunda, tercera de Juan, etcétera, etcétera. Y todo esto nos habla de que ninguno es suficiente, ninguno somos suficientes para poder creer que lo sabemos todo. Esta es la razón por la cual nos necesitamos como hermanos, para unos a otros exhortarnos, corregirnos, porque muchas veces nos podemos equivocar, pero al mismo tiempo amar la palabra de Dios. Entonces, vemos claramente que esta situación de la trompeta significa no la trompeta última del Apocalipsis, porque muchos, cuando dice Pablo, a la final trompeta vendrá el arrebatamiento de la iglesia, 1 Corintios capítulo 15. Primera trompeta del Apocalipsis, que es cuando viene el juicio final, porque son trompetas de juicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, recurrir al Antiguo Testamento, buscar en el diccionario bíblico, en la concordancia, la palabra trompeta, la palabra shofar, etcétera, etcétera, para descubrir que en el libro de los Números había trompetas que se usaban, porque todo el Apocalipsis, el 80% es el Antiguo Testamento. Todas las frases que se usan y los símbolos que se usan tienen su origen en el Antiguo Testamento. Así que las trompetas se usaban en el campamento cuando el tabernáculo fue elegido para sonar con diferentes tipos de sonidos, para reunir al pueblo o para tocar alarma. Y había un toque de trompeta muy largo con el shofar, que implicaba todo, porque en aquel tiempo no había Twitter, no tenían redes sociales, no podía Moisés reunir a casi 2 millones de personas para comunicarles un mensaje de que ya viene el enemigo o que necesito algo que me acaba de revelar Jehová. Entonces, con las trompetas reunían al pueblo, y el sonido de la trompeta final era la reunión del pueblo para anunciarles: vámonos, hagan sus maletas, recorran sus cosas, levanten sus tiendas de campaña, porque ya nos vamos de este lugar donde estamos estacionados. Muy bien. La Biblia les da a los judíos 7 fiestas, que son la Pascua, los primeros frutos, Pentecostés, el arrepentimiento de pecados, viene después las trompetas, viene el Yom Kippur y tabernáculos finalmente. Entonces se cumplieron 4 fiestas cuando Cristo vino. Todas estaban relacionadas, todas. Pascua, el arrepentimiento de pecados, que es el dolor del pecado después de la muerte de Cristo, los primeros frutos, que representan la primera cosecha que Cristo se levantó, Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo, se cumplieron en la persona de Cristo. Faltan 3 fiestas. Y estas 3 fiestas, ¿cuál es la que sigue? La fiesta de Rom Shevuah, que es, o la de Rosh Hashanah, que es el día o el principal día o la cabeza del día del año de los judíos, que es la fiesta de las trompetas.
Entonces es posible, ¿verdad? Es posible, hay una posibilidad de que el arrebatamiento, yo no estoy siendo dogmático, porque ya sabes que cualquier cosa que uno dice inmediatamente se le echan encima, y que si esto dijo, que por aquí, por allá, y hay tantos malos entendidos. Sobre todo hay tanta gente que quiere atraer seguidores a sus redes y quiere buscar controversia con cosas que hablamos para poder atraer seguidores a sus redes sociales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para poder definir los términos, vuelvo a repetir, y la fiesta de las trompetas es una posibilidad de que tal vez en esa época entre septiembre y octubre venga el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿a qué trompeta se refería Pablo? Pues la última trompeta de la fiesta de las trompetas de Rosh Hashanah es precisamente la que se toca, que es la 100ª trompeta, que es la que falta. Entonces, si estudiamos esta fiesta, vamos a encontrar que falta esa trompeta que es la final, que posiblemente sea la que Pablo está mencionando. Pero de ninguna manera es la última trompeta de los juicios del Apocalipsis, porque insisto, esas son trompetas de juicio. Excelente, muy amplio. Recordar entonces que también el documento del que estamos hablando está justamente allá en el WhatsApp de enlace, en descargas, el primerito está el documento del Día del Señor, para que usted lo tome y pueda ampliar sus estudios y tomar notas, definitivamente que es muy interesante. A partir de mañana este programa estará también en la plataforma de Enlace Plus, y usted podrá una y otra vez verlo, pausarlo, poner mucha atención a todo lo que se va diciendo para que también haga sus notas y sus estudios, así que también le agradecemos por eso. Pastor Alducin, hablamos ahora de Joel, pero si hay un libro creo que llama mucho la atención del Antiguo Testamento, es el de Isaías. Menciona Isaías también algo acerca de esto del Día del Señor. Sí, bueno, casi Isaías es el que nos da más detalles acerca del Día del Señor, evidenciando Isaías, ya casi, como lo vamos a ver, sin ninguna duda alguna, de que esta frase, el Día del Señor, el Día de la ira, el Día de la angustia, el Día de angustia para Jacob, se refiere a los últimos tiempos y al tiempo de juicio final de Dios antes de la venida de Cristo. Es importante, por ejemplo, vamos a ver rápidamente 2 o 3 pasajes de Isaías. Capítulo 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Qué importante es Acharit en hebreo, o Aharit como se pronuncia, Yom. Se refiere al último de los tiempos de Israel, porque hay un tiempo final para Israel y hay un tiempo final para la iglesia. El tiempo final para la iglesia es el arrebatamiento, ahí termina la iglesia, nos vamos con el Señor y comienza Dios, regresa a tratar con Israel, y el final de los tiempos para Israel es el tiempo de la tribulación. Qué importante es esto de poder entenderlo. Acontecerá en los últimos tiempos, a Charit Yom, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Nada de esto ha sucedido. Y vendrán muchos pueblos diciendo, vengan, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, porque caminaremos entre sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Quién puede dudar de que esta profecía se refiere hasta que Cristo esté reinando en el milenio? Vamos a correr todos a Jerusalén y Cristo nos continuará enseñando. Y de aquí nos brincamos al capítulo 13 de Isaías, donde ya hay una manera clara, específica y detallada, se incluyen mucho más detalles acerca del día del Señor. Isaías 13, versículo 9. He aquí el día de Jehová. Viene, terrible, de indignación y amarga ira, para convertir la tierra en soledad y traer a ella a sus pecadores. Este tiempo es el tiempo de la tribulación. En Mateo 24, 21 Cristo dijo, porque vendrá un tiempo como nunca antes ha venido, que será de gran tribulación. Por lo cual, dice Isaías, las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Todo esto converge con la segunda venida de Cristo al final de la tribulación. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Versículo 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra, se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. ¿Qué claro está esto? Esto nunca ha sucedido, este es un tiempo futuro,
de juicio que solamente se menciona y se complementa en el libro del Apocalipsis con los 21 juicios de Dios que caerán sobre el mundo. Y finalmente, ¿verdad?, pues dice Isaías en el capítulo 13, también versículo 19, que será el tiempo en que Babilonia caerá completamente como Sodoma y Gomorra. Babilonia o Irak, que es Babilonia es el Irak, la nación de Irak en el tiempo moderno, no será jamás habitada, dormirán ahí las fieras, en sus palacios aullarán hienas y chacales, que complementa Apocalipsis capítulo 18, cuando caiga la Babilonia comercial, que es la que está hablando de Isaías 700 años antes de que Juan escribiera el Apocalipsis. Se refiere a que esta ciudad comercial que se levantará ahí en Irak y se convertirá en el centro comercial y en los cuarteles generales del anticristo antes de que él mueva. En Daniel 11, 40 al 45, su tienda de campaña o sus habitaciones a Jerusalén, porque de Babilonia el anticristo se va a cambiar a Jerusalén. Ahí traiciona a los judíos y ahí se viven todas las naciones. Tal vez muchos van a oponer, como Egipto, Libia, Etiopía. Dice ahí en Daniel 11, 40 al 45, se van a oponer al anticristo, él va a destruirlos. Daniel capítulo 7, y entonces vendrán los reyes del oriente, que tal vez serán muchas naciones del Medio Oriente en contra del anticristo o para tratar de destruir a los judíos en la guerra del Armagedón. Wow, impresionante. Otro de los profetas que usted menciona aquí, doctor Alducin, bueno, hay varios, en el documento hay varios, por eso usted tiene que tenerlo y descargarlo, pero otro de los a los que usted quiere llamar un poquito la atención es acerca del profeta Zacarías, que habla Zacarías justamente acerca de este tiempo, del día del Señor. Bueno, Zacarías es uno de los profetas que más detalles también dio juntamente con Isaías. Y por ejemplo, vamos a entender a Zacarías claramente porque hay una secuencia, el capítulo 12, 13 y 14, que ahí termina la profecía de Zacarías, muy importante, dedicada exclusivamente para Sharif Yom, para el tiempo final de Israel. Dice en el capítulo 12, comenzando en capítulo 12, versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor de Judá en el sitio o en el cerco contra Jerusalén, cosa que no ha sucedido todavía. En aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que la cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra, no solamente los árabes, todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, y en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo. Veamos claramente que aquel día es el final, cuando las naciones se reúnan en la batalla del Armagedón. Versículo 6, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego. Otra vez, aquel día está hablando de cuando Jerusalén sea cercado por todas las naciones. Versículo 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Versículo 9, en aquel día procurará destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Versículo 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad y Dimón en el valle del Megiddo. Versículo 3, capítulo 13, en aquel tiempo habrá un manantial para la casa de David. Versículo 2, en aquel día Jehová de los ejércitos quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, el espíritu inmundicia. Versículo 4, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión. O sea, todos esos que dicen que profecía de Dios y que Dios dice por acá y por allá, se van a avergonzar de que estaban hablando de su propio corazón. Y dice la Biblia, cuando profetizaren, nunca más vestirán el manto brilloso para mentir. Así que, clarísimamente, el profeta Zacarías menciona el día de Jehová en aquel día, cuando las naciones rodeen a Jerusalén, que será la culminación del día de Jehová. Y en el capítulo 14, Zacarías, versículo 1, dice, he aquí el día de Jehová. Tenemos que reunir todos estos versículos para que veamos que está hablando del mismo tema. En aquel día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Vemos otra vez que el día de Jehová se refiere al tiempo de la tribulación. Versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día, en la culminación del día de Jehová, cuando Cristo descienda sobre el monte de los olivos, se haga un valle como una cruz, de oriente a occidente, de norte a sur,
y entonces Jesucristo baje con todos nosotros y con todos sus ángeles, Apocalipsis 19, para establecer su reino milenial. Versículo 9 termina diciendo Zacarías 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Así que vemos nosotros, como el profeta Zacarías, finalmente, de qué forma el día de Jehová, el día de la ira terrible, espantoso, el día del Señor por el apóstol Pedro, en primera de Tesalonicenses, permítame leerlo rápidamente para poder ya cerrar con llave esto. El apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿A qué se refiere Pablo con el día del Señor? Vamos y escuchemos. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos. Cuando digan ellos, o sea, no la iglesia, cuando digan ellos paz y seguridad, vendrá sobre quién? Sobre ellos. No la iglesia a la que le está hablando. Vendrá sobre ellos, sobre el mundo. Destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, ahora nos habla a nosotros, a los cristianos, no estamos en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón, porque somos hijos de la luz, no somos hijos de las tinieblas. Y dice versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para la ira. La más claridad no se puede mencionar, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que seremos libres del día del Señor. Es el día de la ira, es el día terrible de confusión, de tinieblas, y seremos, dice Apocalipsis 3:10, seremos librados de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Dios no nos ha puesto para que atravesemos este día, este periodo de 7 años de la tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. En el documento se menciona algunos otros profetas, como Abías, como el caso de Amós, y otros que usted también lo puede descargar, ya sabe, totalmente gratuito para que lo tenga y pueda ver estas notas, los pasajes y todos los comentarios que el doctor Alducin está haciendo. Pasó Alducin, ahí también algunos hermanos que están con algunas consultas y sobre todo en torno a esto, ¿verdad? Dice aquí don Aradisaí desde Ecuador. Dios le bendiga, doctor Alducin. Dice, según se está secando el río Éufrates, ¿es parte ya de esto, de las copas que derramarán los ángeles? ¿Tiene usted alguna información al respecto, pastor Alducin? Sí, definitivamente, dice en Apocalipsis, pues, que cuando vengan los reyes del Oriente, ahora bien, se ha mencionado claramente que los reyes del Oriente se refieren a China. Aun cuando puede formar parte, sabemos que China está en el Asia Menor y en el Asia Central, y el Oriente pues abarca siempre bíblicamente entre el río Éufrates y el río Tigris, que atraviesa por casi toda la nación de Irak y de Siria, dividen lo que es el Medio Oriente, o lo que se conoce como la Mesopotamia, que significa entre dos ríos, precisamente entre el Tigris y el Éufrates. Entonces, cuando dice los reyes del Oriente, se secará el río Éufrates para que vengan los reyes del Oriente a la Tercera Guerra Mundial, que será en el Valle del Megiddo o en Israel, pues es lógico que ya tenga que comenzar a secarse. Si nos encontramos realmente en este tiempo final de la historia humana, donde Dios continúa sacudiendo nuestras conciencias, despertándonos para que le busquemos con todo el corazón, pues ya tienen todas estas evidencias, acontecimientos y esta sucesión de profecías que irse cumpliendo. Así que concretamente yo no tengo la menor duda que sea el inicio de esta sequedad que el río Éufrates acontecerá, que preparará el camino a los reyes del Oriente, aunque todavía no entramos a la tribulación. Don Milagros de Velázquez desde Venezuela dice, la pregunta es, de los 144,000 que se levantará el Señor para evangelizar, ¿será de diferentes naciones o estrictamente ahí de la región de Israel como tal? Sí, si leemos bien Apocalipsis 7, dice la Biblia en el versículo 5 de Apocalipsis 7, de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de la tribu de Aser, de la tribu de Manasés. Algo que es importante de recordar es que
700 años antes de Cristo, 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas a Siria. Y desde entonces, muchísimos judíos, inclusive y rabinos, están de acuerdo en de que esas tribus se perdieron, que se mezclaron con otras naciones, con gentiles y con árabes, con chinos, con africanos, etcétera, etcétera. Y quedaron solamente la tribu de Judá y de Leví, que es el reino del sur, y los judíos se consideran que la mayor parte de los que viven en Israel pertenecen nada más a estas dos tribus. Y cuando en el Apocalipsis encontramos otra vez la reunión de las 12 tribus, nos damos cuenta que solo Dios sabe quién pertenece a cada una de estas tribus. Y si el Espíritu Santo escogió nombrar a 12,000 judíos, dice aquí, de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, y menciona las tribus, pues tienen que ser las tribus de Génesis capítulo 49, que son las tribus que descendieron de Jacob, que Jacob bendijo, ¿verdad?, antes de morir. Así que son 12,000 judíos étnicos de cada una de esas tribus. Y lo interesante de esto es preguntarnos por qué Dios tiene que levantar a 144,000 judíos, no gentiles, judíos, porque la iglesia ya no está en el mundo. La iglesia va a fracasar en cuanto a la predicación del evangelio, y las profecías tienen que cumplirse. En Mateo 24 será predicado el evangelio hasta el fin del mundo y entonces vendrá el fin. Muchos creen que entonces vendrá el fin y el que persevere será salvo. A no se refiere a la salvación, la palabra soteria en el griego no se refiere simplemente a la salvación. Serán salvos los que acaben con la tribulación, al final de la tribulación. No está hablando de la salvación. Entonces vendrá el fin y los que perseveren serán salvos de la persecución del anticristo, porque todo el capítulo 24 de Mateo, por el amor de Dios, habla de la gran tribulación. Y los que estén en Judea, escápense, le está hablando a los judíos Jesucristo. Así que la iglesia va a fracasar y los 144,000 van a completar la evangelización del mundo. Ellos van a continuar lo que la iglesia dejaron incompleta. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué nosotros no vamos a terminar con la evangelización? Por la apostasía. La apostasía es una de las evidencias que nos encontramos en los últimos tiempos. La iglesia no va a llegar al final para predicar el evangelio, nos vamos a perder de ese privilegio. Habrá un remanente, porque siempre hay un remanente en todas las iglesias del mundo, de verdaderos cristianos consagrados. Pero ahorita la mayor parte de las iglesias, pienso, están llenas de gente no arrepentida, de cristianos entre comillas, que viene ahora como la pandemia, fue una prueba tremenda que el Espíritu Santo hizo, cristianos que se querían cristianos, que ya no regresaron a las iglesias, en fin, ¿verdad? La apostasía es lo que estamos viendo, se están alejando de la Biblia, ya ni la Biblia llevan a la iglesia a los cristianos, ya no se usa la Biblia, el cristiano ya no memoriza, ya no gana las almas. Va a haber una sorpresa impresionante cuando venga el rapto, al descubrir millones de personas que creían que eran cristianos, que nunca fueron nacidos de nuevo. Aquí preguntan, usted ahora mencionaba un poquito acerca de la final trompeta, doctor Alducin, y doña Milagro que menciona también que si puede ampliar un poquito, y luego dentro del mismo tema, pregunta aquí Paola, si la final trompeta esa, ¿la escucharán todos o solo los que se van con el Señor? ¿Cómo, si puede ampliar un poquito más de esto, doctor? Sí, hace 3 o 4 días acabo de regresar de Oaxaca, al sur de México, una ciudad que yo le recomiendo visitar. Se considera en México la ciudad con mejor clima que hay y la mejor comida. Una comida impresionante, es una variedad gourmet increíble lo que hay de comida en la ciudad de Oaxaca. Y alguien me preguntó, un pastor, acerca de las señales de los últimos tiempos, y le conté en el aeropuerto, ya que me venía a casa, y me dice, ¿qué evidencia me puede usted dar ya de los últimos tiempos? Y yo le contesté francamente, y te lo quiero contestar de la misma manera. Yo ya no estoy buscando con todo mi corazón señales, sino estoy tratando de escuchar la última trompeta. Las señales son abundantes por todos lados. Hemos hablado tanto de las señales, hay evidencias de que nos encontramos en la última generación, al final de la historia, el día del Señor se acerca, etcétera, etcétera, y ya estamos buscando el sonido de la trompeta.
Este sonido no lo van a oír desde luego los que no son cristianos, sino simplemente nosotros. Y cuando lo oigamos, ¿verdad?, estaremos en segundos en el cielo, porque Cristo en el arrebatamiento no pone los pies en la tierra. En la segunda venida sí baja y pone los pies en el monte de los olivos. En el arrebatamiento subimos a encontrarnos con Él en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En los 7 años de la tribulación pasaremos 1 Corintios 3, el tribunal de Cristo, a Romanos 14, 10, donde vamos a ser examinados conforme a lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, para ser recompensados. Unos perderán la recompensa, otros serán avergonzados. Después las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, y después de las bodas del Cordero bajamos con Cristo a reinar con Él durante 1000 años. Así que la trompeta solamente lo oiremos los que realmente nacieron de nuevos y fueron regenerados por el Espíritu Santo. Ahora que menciona lo de nacer de nuevo, doctor Alducin, nos quedan como unos 5 minutos, pero aquí don José también dice que tiene un sobrino de 16 años que no cree que Dios exista. Yo recuerdo que usted ya pasó por ese territorio, pastor Alducin, antes de justamente predicar el Evangelio, era parte de sus convicciones, ¿verdad?, el ser ateo. Así que, ¿qué le pudiera aconsejar usted a él y a todos aquellos que tal vez tienen algún amigo, algún familiar, alguien que justamente sale con alguna idea de estas, y aprovechar, mami, para que hacer la oración de una vez y que le hablen el corazón a Jesús? Claro, si recordamos, el siglo pasado, el siglo XX, se consideró como el siglo del ateísmo. ¿Por qué? Bueno, antes del siglo XX, recordemos esto, ustedes que dicen que el ateo es más intelectual que la persona cristiana. Los más grandes científicos antes del siglo XX eran cristianos. Blaise Pascal, Isaac Newton, Pasteur, el mismo Alberto Einstein dijo: Dios no juega a los dados con el universo, etcétera, etcétera. Pero vino la tecnología del siglo XX, vino Friedrich Nietzsche, el padre del ateísmo por excelencia en el siglo XX, diciendo: Dios está muerto. ¿Cómo acaba Friedrich Nietzsche? Acaba en un hospital psiquiátrico completamente loco y se volvió homosexual. ¿Cómo acabó Bertrand Russell, otro ateo de los 50 que dijo que realmente él no creía en Dios? ¿Por qué? Porque en su vida moral llevaba varios matrimonios y vivía con su amante. Y así vemos nosotros a todos estos Hitchens, Sam Harris, que han muerto, ¿verdad?, y que se han proclamado ateos. ¿En qué vaciedad viven tan profunda? Ahora bien, viene ahora la tecnología del siglo XXI que supera a la del siglo XX, y la misma tecnología, cuando descubren la ADN en 1954, la mayor parte de los ateos renuncian al ateísmo al descubrir que en cada célula de nuestro cuerpo hay el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN o el DNA en inglés. Esta célula o este ADN es un código que cada célula tenemos con una información inteligente escrita, o sea, hay una información como una carta que tuviéramos en cada célula, donde se determina el pelo que vamos a tener, el hígado, nuestros riñones, todo lo que vamos a hacer. Y uno tiene los changos, otro tiene las jirafas, otro los rinocerontes. No hay ningún ADN de ninguna especie que se pueda mezclar, porque vendría una raza híbrida. Entonces esto le demuestra a muchos ateos de que si tenemos un cuadro, pues hay un pintor; si tenemos un reloj, tenemos un relojero; si tenemos una casa, hay un arquitecto. Hay un efecto físicamente y científicamente hablando, de un efecto que toda causa tiene un efecto. Toda causa tiene un efecto. Entonces, ¿quién fue el efecto? ¿Quién fue la causa que propagó o propició que el universo explotara, como dicen los ateos, en el Big Bang? ¿Quién fue detrás de esta explosión? Por el amor de Dios, la materia no produce el pensamiento. Entonces, mientras más avanzamos y más descubrimos, es una imposibilidad filosóficamente ya sostener que una persona sea atea. ¿Por qué? Rápidamente, porque una persona que me dice: bueno, yo no creo en Dios, no creo en nada, simplemente le digo: te estás contradiciendo filosóficamente, porque al decir, yo no creo que haya un poder superior que podamos someternos para obedecer y que Él haya regido nuestro destino, para mí no existe. En ese momento esa persona
se convierte en Dios. Me está diciendo una persona atea, es que yo soy para mí Dios. Yo hago mis leyes, yo hago mis mandamientos, yo determino lo que es bueno y lo que es malo, porque no me someto a ninguna deidad ajena a mí. Entonces, filosóficamente, no se puede decir, soy ateo, o sea, soy sin Dios, porque una persona se contradice y ella se convierte en Dios. Así es, entonces aprovechemos, doctora Luz, y buscar un par de minutitos, pero para hacerle la invitación a la gente que nos está viendo y que tal vez ha querido luchar contra Dios y más bien se le abre la puerta para que justamente cuando todos estos acontecimientos sucedan, saber que vamos a disfrutar con Él de la gloria de la patria celestial. Pastor Luz, entonces hacer la invitación. Claro, realmente por la falsa mentira de Satanás desde el huerto de Edén, serán como dioses, así terminó la humanidad. Ahorita los de la Agencia Global, el Movimiento Económico Mundial, están tratando a través del transhumanismo de crear una raza superior. Imaginemos nada más, vamos a crear una raza superior mejor que la que Dios creó, pues porque si venimos de la evolución y venimos de una amiba y venimos de los animales, pues es un momento que la tecnología nos puede ayudar para poder mejorar la raza humana. En eso acabó la raza humana, por eso está el mundo como se encuentra, porque hicimos a un lado al Dios creador y el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Dile a Dios en este momento donde tú te encuentras con todo tu corazón, Dios, te pido perdón por mi vida, por mi soberbia intelectual, te necesito, reconozco que separado de ti nunca podré hacer nada. Creo que en esa cruz con tu sangre derramada has perdonado mis pecados, que esa sangre era tu vida misma, que tú derramaste para que yo pudiera tener esa vida ahora resucitada dentro de mí. Creo que a los 3 días venciste la muerte y porque creo que vives, te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por tan grande y eterno amor, por tu poder y por darme el perdón de pecados y la vida eterna. Siempre la corta vida que me queda, aprovecharé para vivirla, para dar testimonio de tu grandeza y de tu amor en la cruz. Gracias, Jesús, en tu nombre te lo pido. Amén.
se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe prendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida.